¿Te has preguntado alguna vez qué significa vivir bien? ¿Cómo sabemos si estamos tomando las decisiones correctas? Tal vez, en algún momento de tu vida, te has detenido a reflexionar sobre si lo que haces tiene un propósito, si tus acciones realmente importan o si solo sigues el camino que otros han trazado para ti. En esos instantes de duda, surge una pregunta fundamental: ¿qué es lo correcto? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado responder a esta pregunta. Algunas respuestas han venido de la religión, estableciendo códigos morales que dictan cómo debemos comportarnos. Otras han surgido de la ley, imponiendo normas que garantizan el orden en la sociedad. Y otras, quizás las más difíciles de afrontar, han emergido de nuestra propia conciencia, de ese juicio interno que nos dice, en cada momento, si estamos haciendo lo que debemos. A este cuestionamiento profundo sobre lo que está bien y lo que está mal lo llamamos ética. Pero, ¿es realmente la ética un simple manual de reglas? ¿O es algo más complejo, más profundo, algo que nos define como individuos? Aristóteles decía que la ética es el camino hacia la felicidad verdadera, que solo podemos alcanzarla viviendo con virtud. Kant, por otro lado, nos hablaba del deber, de actuar de acuerdo con principios universales sin importar las consecuencias. Nietzsche, en cambio, desafiaba estas ideas, afirmando que las normas morales eran una prisión creada para domesticar a los individuos y que la verdadera vida consistía en forjar nuestro propio destino. Y aquí está el dilema: no existe una única respuesta. La ética no es una ciencia exacta. No hay una ecuación que nos diga cómo actuar en cada situación. Cada elección que hacemos es un salto al vacío, una apuesta en la que ponemos en juego nuestra identidad. La libertad de decidir quiénes somos y cómo vivimos es a la vez un regalo y una carga. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos haciendo lo correcto? Tal vez la verdadera cuestión no es encontrar respuestas absolutas, sino aprender a formular las preguntas adecuadas. La ética no es solo un conjunto de normas impuestas por la sociedad o la tradición, sino una herramienta que nos permite navegar en la incertidumbre. Nos ayuda a reflexionar sobre nuestras acciones, sobre su impacto en los demás y sobre las consecuencias que generan en el mundo. Y si la ética es nuestra brújula, entonces cada decisión que tomamos es un acto de creación. Con cada elección, estamos esculpiendo nuestra propia vida, definiendo lo que realmente somos. Pero esto nos lleva a un punto aún más inquietante: ¿somos realmente libres para decidir? Aquí es donde la ética se entrelaza con la angustia existencial. Porque ser libres significa asumir la responsabilidad total de nuestras acciones. No hay excusas, no hay atajos, no hay reglas universales que nos liberen del peso de elegir. Como decía Sartre, estamos condenados a ser libres. Cada decisión que tomamos nos define, nos moldea y nos persigue. Y es en esta libertad radical donde encontramos el verdadero desafío de la vida. Por eso, este video no pretende darte respuestas definitivas. No puedo decirte qué es lo correcto ni qué camino debes seguir. Pero sí podemos explorar juntos las preguntas que han inquietado a la humanidad por siglos. Podemos analizar por qué la ética sigue siendo crucial en un mundo donde todo parece relativo. Y podemos intentar comprender cómo, en medio del caos y la incertidumbre, aún podemos encontrar sentido y autenticidad en nuestras acciones. Porque, al final del día, la ética no se trata solo de reglas o de teorías filosóficas. Se trata de cómo vivimos. Y esa, sin duda, es la pregunta más importante de todas. Si la ética es tan importante, ¿por qué nos cuesta tanto aplicarla en nuestro día a día? A menudo, pensamos en la ética como algo externo a nosotros, como un conjunto de normas impuestas por la sociedad, la religión o la ley. Pero la verdad es que la ética no es solo un código de conducta, es la base de toda nuestra existencia. Es el pilar sobre el cual construimos nuestras relaciones, nuestras decisiones, y en última instancia, nuestra identidad. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos acostamos, nuestras acciones están impregnadas de ética, aunque no siempre lo notemos. Saludo a mi vecino o paso de largo. Digo la verdad, aunque duela, o prefiero una mentira piadosa. Pienso solo en mi beneficio o también en el impacto que mis actos tienen en los demás. Cada elección que hacemos, por pequeña que parezca, tiene una carga moral. Los filósofos han debatido sobre la ética durante siglos, buscando responder a una pregunta esencial: ¿existe un bien universal o la moralidad es relativa? Para Sócrates, el conocimiento del bien era suficiente para actuar correctamente, nadie hace el mal conscientemente. Aristóteles, en cambio, creía que la ética se basaba en la práctica de la virtud y que solo a través del hábito podíamos llegar a ser buenos. Kant defendía que la ética no debía depender de circunstancias o emociones, sino de principios universales, actuar de tal manera que nuestra acción pudiera convertirse en una ley universal. Pero estas teorías, por más profundas que sean, no siempre nos ayudan en la vida cotidiana. La realidad es que vivimos en un mundo complejo,
donde las respuestas fáciles rara vez existen. A veces, hacer lo correcto implica enfrentar consecuencias difíciles. Decir la verdad puede costarnos una amistad, tomar una decisión justa puede ponernos en contra de la mayoría. Y es aquí donde la ética deja de ser una simple teoría y se convierte en un desafío personal. Lo interesante es que, aunque la ética puede parecer un peso, también nos da dirección. Nos ayuda a evitar el vacío existencial que surge cuando vivimos sin propósito ni principios. Friedrich Nietzsche advertía sobre el peligro del nihilismo, un estado en el que todo parece carecer de sentido. Cuando dejamos de creer en la importancia de nuestras acciones, cuando pensamos que todo da igual, nos enfrentamos a un abismo de desesperación. La ética, en este sentido, no solo nos ayuda a convivir con los demás, sino que nos da un marco para darle sentido a nuestra propia vida. Sin embargo, no podemos hablar de ética sin hablar de libertad. Porque, al final, la ética solo tiene sentido si somos libres para elegir. Si nuestras acciones estuvieran predeterminadas, si simplemente siguiéramos un guión impuesto por la biología o la sociedad, entonces la moralidad perdería su significado. Es aquí donde entramos en el terreno de la angustia existencial. Sartre decía que la libertad es, al mismo tiempo, nuestro mayor privilegio y nuestra mayor condena. No podemos evitar tomar decisiones, y cada elección nos define. Pero ¿qué pasa cuando no sabemos qué elegir? ¿Qué ocurre cuando el peso de la responsabilidad se vuelve insoportable? Es en este punto donde la ética se cruza con la angustia, y donde la reflexión sobre cómo queremos vivir se vuelve más urgente que nunca. Y así, llegamos a la pregunta fundamental: si somos libres para decidir, ¿cómo podemos asegurarnos de elegir bien? ¿Es posible encontrar un camino ético en un mundo donde todo parece relativo? La respuesta no es sencilla, pero para entenderla, debemos adentrarnos aún más en la relación entre ética y libertad. Si la ética es el fundamento de nuestra existencia, y si cada decisión que tomamos lleva consigo una carga moral, entonces surge una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto somos realmente libres para elegir? ¿Nuestras decisiones son enteramente nuestras o están condicionadas por fuerzas que escapan a nuestro control? La libertad es una idea poderosa, pero también inquietante. A primera vista, podríamos pensar que ser libre significa hacer lo que queramos, sin restricciones. Pero la realidad es mucho más compleja. Vivimos en sociedades con normas y expectativas, con estructuras que nos limitan y nos influyen desde el momento en que nacemos. Nos educan bajo ciertas creencias, nos imponen valores, nos moldean de acuerdo con lo que la cultura considera correcto o incorrecto. Jean-Paul Sartre decía que estamos condenados a ser libres. No hay una esencia previa que determine quiénes somos, no nacemos con un destino escrito. Somos nosotros quienes, a través de nuestras elecciones, definimos nuestra existencia. Esto, en teoría, suena liberador, significa que podemos convertirnos en lo que queramos. Pero también implica que no tenemos excusas. No podemos culpar a Dios, al destino o a la sociedad por lo que hacemos. Cada acción, cada omisión, cada decisión es nuestra responsabilidad. Aquí es donde entra en juego la angustia. La angustia de saber que no hay un camino predefinido, que debemos construir nuestra propia moralidad en un mundo sin certezas absolutas. A diferencia de los animales, que actúan por instinto, o de una máquina, que sigue un programa, nosotros tenemos la capacidad y la carga de elegir. Y eso genera miedo. Imagina que te encuentras ante una decisión crucial: seguir el camino que tu familia y la sociedad han trazado para ti, o tomar un rumbo diferente, uno que realmente refleje quién eres, pero que conlleva riesgos y sacrificios. ¿Qué harías? Muchas personas eligen la seguridad antes que la autenticidad. Prefieren seguir normas establecidas, porque así evitan la angustia de la elección. Sartre llamaba a esto mala fe, el autoengaño de quien se dice a sí mismo que no tiene opción, que simplemente está cumpliendo un papel impuesto por los demás. Pero aquí está el problema: al negarnos la libertad, también nos negamos la posibilidad de vivir de forma auténtica. Si actuamos solo porque es lo que se espera de nosotros, entonces no estamos realmente eligiendo, sino simplemente obedeciendo. La ética, en su sentido más profundo, no se trata solo de hacer el bien, sino de hacerlo con plena conciencia y responsabilidad. Entonces, si somos libres, pero la libertad conlleva angustia, ¿cómo podemos tomar decisiones éticas sin perdernos en la duda? La respuesta, quizás, no está en buscar certezas absolutas, sino en aprender a vivir con la incertidumbre. Camus decía que la vida es absurda, que nunca encontraremos respuestas definitivas, pero que eso no significa que debamos rendirnos. Al contrario, debemos seguir adelante, creando sentido en cada acción, en cada elección. La ética, al final, no es una ciencia exacta ni un manual de instrucciones. Es un proceso constante de reflexión, una búsqueda en la que no siempre habrá respuestas claras.
Pero es precisamente en esa búsqueda donde encontramos lo que significa realmente ser humanos. Y así llegamos a otro punto clave. Si la ética depende de nuestra libertad y nuestra capacidad de decidir, ¿cómo podemos construir una vida auténticamente ética en un mundo donde las normas parecen cada vez más relativas? Para responder a esto, debemos explorar la relación entre la moral y la autenticidad. Si la ética es una búsqueda y la libertad es la herramienta con la que navegamos en ella, entonces surge una cuestión crucial: ¿cómo asegurarnos de que nuestras elecciones reflejan quiénes somos realmente? En un mundo donde las normas sociales, las expectativas externas y las influencias culturales nos moldean desde que nacemos, ser auténtico se convierte en un desafío enorme. Pero, ¿qué significa realmente vivir con autenticidad? Para el filósofo danés Søren Kierkegaard, la autenticidad es la clave de la existencia. Según él, la mayoría de las personas viven en un estado de autoengaño, atrapadas en lo que llamaba la vida estética, un modo de existencia en el que nos dejamos llevar por lo superficial, por lo que la sociedad espera de nosotros, sin preguntarnos quiénes somos en realidad. En este estado, buscamos placer, éxito o aprobación, pero evitamos la angustia de enfrentar nuestra verdadera identidad. Sin embargo, tarde o temprano, nos enfrentamos a una crisis, una sensación de vacío, la impresión de que estamos viviendo una vida que no nos pertenece. Es en ese momento cuando tenemos dos opciones: seguir evadiéndonos o dar el salto hacia la vida ética, aquella en la que asumimos plena responsabilidad por nuestra existencia. La autenticidad, entonces, no es simplemente ser uno mismo, sino un compromiso constante con la verdad personal, con vivir de acuerdo con nuestros valores, incluso cuando esto implique ir en contra de lo establecido. Pero aquí surge una paradoja: si cada uno debe definir su propia moralidad, ¿cómo podemos evitar caer en un relativismo extremo donde cualquier acción es justificable? ¿Cómo diferenciamos entre una decisión auténtica y una que solo parece serlo? Nietzsche abordó esta cuestión con su concepto del superhombre, un individuo que rompe con la moral impuesta y crea sus propios valores. Sin embargo, Nietzsche no defendía un individualismo egoísta, sino una vida guiada por una ética personal fuerte y bien fundamentada. La autenticidad, para él, no era simplemente hacer lo que uno quiere en cada momento, sino tener el coraje de construir una vida que refleje verdaderamente quiénes somos. En este sentido, la autenticidad no es un estado que se alcanza de una vez y para siempre. Es un proceso. No basta con decir yo soy así, sino que debemos cuestionarnos constantemente si nuestras elecciones son genuinas o si, sin darnos cuenta, seguimos atrapados en expectativas ajenas. Para comprobarlo, podemos hacernos preguntas incómodas. ¿Estoy eligiendo esto porque realmente lo quiero o porque es lo que se espera de mí? ¿Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mi elección, incluso si eso significa incomodar a los demás? ¿Estoy actuando desde la honestidad o desde el miedo a ser rechazado? Ser auténtico es, en muchos sentidos, un acto de valentía. No siempre es fácil, y a veces puede ser doloroso. Significa aceptar que no tenemos todas las respuestas, que nuestra identidad no es un bloque fijo, sino algo que construimos con cada decisión. Pero es precisamente en ese proceso donde la ética cobra vida, donde pasamos de ser meros observadores de nuestra existencia a protagonistas reales de nuestra historia. Y aquí es donde la ética y la autenticidad se entrelazan con otra pregunta fundamental: si cada uno debe encontrar su propio camino moral, ¿cómo podemos vivir en sociedad sin caer en el caos? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la autonomía personal y la responsabilidad colectiva? Para responder a esto, debemos explorar el papel de la ética en nuestras relaciones con los demás. Si la autenticidad es la clave para vivir una vida verdaderamente ética, surge un nuevo dilema: ¿cómo equilibramos nuestra libertad individual con la convivencia en sociedad? Porque, aunque cada persona es libre de construir su propio camino moral, no vivimos en el vacío. Nuestras acciones tienen consecuencias y afectan a quienes nos rodean. Jean-Paul Sartre lo expresó de manera contundente: el infierno son los otros. No porque los demás sean malos en sí mismos, sino porque nuestra existencia siempre está en relación con los demás. No podemos definirnos sin ellos, ni ellos sin nosotros. Vivir en sociedad implica enfrentarnos constantemente a expectativas, juicios y normas que pueden entrar en conflicto con nuestra propia autenticidad. Pero, al mismo tiempo, es imposible vivir sin vínculos, sin interacción, sin comunidad. Aquí es donde la ética deja de ser solo un asunto individual y se convierte en una cuestión colectiva. Si cada uno de nosotros buscara únicamente su propio beneficio sin considerar el impacto de los demás, caeríamos en un estado de egoísmo absoluto. La convivencia requiere acuerdos, límites y, sobre todo, empatía. El dilema de la responsabilidad moral. Cuando actuamos, lo hacemos no solo por nosotros mismos, sino en un contexto donde otras personas también tienen deseos, derechos y aspiraciones.
Aquí aparece una de las grandes preguntas éticas. ¿Tenemos la obligación de actuar bien con los demás o es suficiente con ser fieles a nosotros mismos? Para Emmanuel Levinas, la ética no comienza en el individuo, sino en la relación con el otro. Es en el rostro del otro donde se manifiesta nuestra responsabilidad moral. Cuando miramos a otra persona, cuando reconocemos su existencia, nos damos cuenta de que no somos el centro del universo, de que nuestra libertad no es absoluta, porque vivimos en un mundo donde nuestras acciones pueden ayudar o dañar a los demás. Esto nos lleva a la noción de justicia. Si bien cada individuo tiene derecho a buscar su propio camino, también tiene la responsabilidad de no destruir el camino de los demás. La justicia es el punto donde la ética personal se encuentra con la ética social. No basta con ser auténticos si nuestra autenticidad pasa por encima de los derechos y la dignidad de los demás. El peligro del individualismo extremo. En la sociedad actual, a menudo se nos dice que lo más importante es ser nosotros mismos. Se nos anima a perseguir nuestros sueños sin importar lo que piensen los demás. Pero, si llevamos esta idea al extremo, corremos el riesgo de caer en un individualismo absoluto, en una desconexión con el mundo que nos rodea. Nietzsche criticaba la moral tradicional porque veía en ella una forma de sometimiento, pero eso no significaba que abogara por el egoísmo sin límites. Para él, la verdadera grandeza estaba en la creación de valores propios, pero sin ignorar el hecho de que la convivencia requiere cierto grado de responsabilidad mutua. El reto, entonces, es encontrar el equilibrio entre nuestra libertad y nuestro deber hacia los demás. No se trata de vivir únicamente para complacer a los otros, ni de ignorar sus necesidades en nombre de nuestra independencia. Se trata de construir una ética que nos permita ser auténticos sin caer en la indiferencia o el abuso. Porque, al final, la pregunta clave no es solo ¿cómo quiero vivir?, sino también ¿qué impacto quiero dejar en los demás? Esto nos lleva a otro aspecto fundamental de la ética, la idea de que nuestras acciones no solo afectan a quienes nos rodean en el presente, sino que también tienen un impacto en el futuro. ¿Es posible vivir éticamente pensando no solo en nuestra existencia actual, sino en el legado que dejamos? Para responder a esto, debemos hablar sobre la responsabilidad hacia el futuro y la sostenibilidad moral. Si hemos llegado hasta aquí, nos encontramos con una cuestión inevitable. ¿Por qué todo esto importa? ¿Por qué preocuparnos por la ética, por la responsabilidad hacia los demás y el futuro, por la autenticidad y la justicia? En otras palabras, ¿qué sentido tiene vivir éticamente? Esta pregunta nos lleva a uno de los temas más profundos de la filosofía, el sentido de la vida. Para muchos, la ética es solo un conjunto de reglas que nos permiten convivir en sociedad, pero para los existencialistas, la ética va mucho más allá. No es solo un código de conducta, sino un camino para encontrar significado en la existencia. Albert Camus planteó el problema del absurdo, la idea de que el universo no tiene un propósito inherente, que la vida carece de un sentido objetivo. Pero en lugar de ver esto como una condena, Camus propuso una alternativa, crear nuestro propio significado. En su ensayo El mito de Sísifo, nos invita a imaginar a Sísifo, el personaje de la mitología griega condenado a empujar una roca cuesta arriba por toda la eternidad. A primera vista, su destino parece trágico, pero Camus nos dice que Sísifo es feliz, porque ha aceptado su destino y lo ha convertido en algo propio. Esto nos lleva a una idea clave: la ética no es solo una carga o una responsabilidad, sino también una oportunidad. Es la posibilidad de dar forma a nuestra existencia, de decidir quiénes queremos ser y qué legado queremos dejar. La ética no es solo sobre lo que está bien o mal, sino sobre cómo queremos vivir. Para Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente de los campos de concentración nazis, la clave del sentido de la vida no está en las circunstancias externas, sino en nuestra actitud hacia ellas. En su libro El hombre en busca de sentido, Frankl relata cómo, incluso las condiciones más extremas, aquellos que encontraban un propósito, por ejemplo, ayudar a otros prisioneros, mantener la esperanza, preservar su dignidad, lograban resistir el sufrimiento con mayor entereza. La ética, entonces, no solo nos guía en la toma de decisiones, sino que nos ofrece un propósito. Nos ayuda a vivir de una manera que tenga sentido para nosotros, incluso en medio de la incertidumbre. Nos permite decir, esto es lo que soy, esto es lo que defiendo, esto es lo que dejo en el mundo. Pero esto no significa que encontrar sentido sea fácil. La vida está llena de contradicciones, de dilemas, de momentos en los que no sabemos qué hacer. Y es precisamente en esos momentos donde la ética se vuelve más importante. No porque nos ofrezca respuestas absolutas, sino porque nos da las herramientas para enfrentarnos a esas preguntas. Si llegamos a aceptar que no hay un sentido universal impuesto desde afuera, entonces nos queda solo una opción: construir nuestro propio sentido a través de nuestras acciones. Y aquí surge la pregunta final: ¿qué tipo de vida queremos construir? Para responderla,
Debemos cerrar esta reflexión con una conclusión sobre la importancia de vivir de manera ética y auténtica. Hemos recorrido un largo camino a través de la ética, la libertad, la autenticidad y el sentido de la vida. Y si algo queda claro, es que la ética no es un conjunto de reglas impuestas, sino una elección personal. Es el arte de decidir quiénes queremos ser y cómo queremos vivir. No hay una única respuesta correcta. No hay un manual definitivo que nos diga qué hacer en cada momento. Pero sí hay una verdad ineludible: cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, moldea nuestra existencia. Y al final del camino, somos la suma de nuestras elecciones. El mundo nos ofrece innumerables distracciones, excusas para evadirnos de la responsabilidad de pensar en cómo vivimos. Pero vivir sin reflexionar, sin cuestionar, sin decidir conscientemente nuestro propio camino, es ceder nuestra libertad a otros. La auténtica vida ética no es seguir normas ciegamente, sino atreverse a preguntarse ¿qué es lo correcto para mí? Y a actuar en consecuencia. La angustia de la libertad es real. Saber que no hay respuestas absolutas puede generar vértigo. Pero al mismo tiempo, es lo que nos hace humanos. Nos diferencia de las máquinas, de los animales, de las fuerzas de la naturaleza. Somos seres capaces de elegir. En esa elección, encontramos nuestro propósito. Así que la pregunta final es esta: ¿cómo vas a elegir vivir? Si esta reflexión te hizo pensar, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por la libertad de elegir? ¿Crees que la ética es un peso o una oportunidad? Quiero conocer tu punto de vista. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Ayúdame a seguir explorando temas profundos y existenciales. Nos vemos en el próximo video.